Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 jugadores que podrían llegar a convertirse en refuerzos de River en el cierre de este mercado de pases. Es verdad, y esto lo voy avisando antes de comenzar el video, no es que ahora en la culminación del periodo de transferencias en Argentina el más grande va a traer a todos estos jugadores. Puede ser que alguno de estos llegue, es más, voy a estar dando a algunos futbolistas que podrían estar viniendo en los siguientes mercados de pases. Pero no hay que dejar de lado que generalmente la dirigencia y la Secretaría Técnica sorprende con algún refuerzo de último momento y podría ser alguno de los 10 que voy a estar nombrando en este video. Después de lo que fue la semana pasada la dolorosa eliminación por la Copa Libertadores, en River saben que ya hay que poner absolutamente todo de cara a la segunda mitad de este 2023. El Millonario disputará entre 15 y 18 partidos, tiene un plantel, es cierto, muy extenso, pero a su vez también tiene que traer futbolistas de jerarquía, sobre todo pensando en el año que viene, donde volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por eso mismo en este video vamos a estar dando 10 nombres, 5 de ellos ex River que pasaron por el club y 5 de ellos futbolistas que podrían estar jugando en el elenco de Núñez por primera vez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los ex River porque teniendo en cuenta que hubo muchos futbolistas que hicieron las divisiones inferiores en el más grande que volvieron en el último tiempo. A principios del año pasado Emanuel Mamana, Leandro González Pires pegaron la vuelta. A finales del 2022 fueron Matías Craneviter y Nacho Fernández. Más allá de que este último no haya hecho las divisiones inferiores, claramente es un futbolista que tuvo un paso muy importante por el Millonario. Y en este regreso en cuestión lo hizo Manuel Lanzini y también lo hará en la proximidad cuando esté recuperado el Piti Martínez. Empecemos hablando de Roberto el Tucu Pereira porque es un jugador que por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía no tiene contrato y uno se pregunta en definitiva si existe la posibilidad de que pueda regresar en el corto plazo. Es un futbolista que desde el 30 de junio acabó su contrato con el Udinese y si bien es verdad se lo había mencionado como una posibilidad de que sea una incorporación en este mercado de pases, la realidad es que River nunca lo fue a buscar de manera seria y el futbolista tampoco está tan entusiasmado con volver por lo menos en este momento. La realidad es que el hecho de haber jugado tanto tiempo en el fútbol europeo, ya son 12 temporadas las que Pereira lleva de manera consecutiva en el viejo continente, esto provoca que esté tan instalado allí que prácticamente siempre ponga todo lo que tiene que ver con su situación personal y familiar por encima de lo que podría llegar a darle River en cuanto a lo deportivo. Obviamente, si nos referimos en cuanto a lo económico, hay cero posibilidades de que Pereira elija River por encima de algún conjunto de Europa. Ha tenido ofrecimientos de clubes de Brasil, pero en definitiva también los ha rechazado por el primero de los motivos mencionados. Estar en Europa en principio sería su principal prioridad. Es verdad que hubo algún llamado por parte de la dirigencia para saber su situación, no es que nunca se han comunicado con él. La realidad es que sí hubo intenciones de incorporarlo, no en este receso, pero sí en anteriores mercados de pases, y como todavía tenía su contrato con el Udinese activo, era bastante improbable que eso sucediera. Ahora las facilidades en cuanto a lo contractual serían más sencillas, teniendo en cuenta, repito, mientras estoy grabando este video, que todavía no tiene contrato con ningún equipo. La realidad es que no le han aparecido una gran cantidad de ofertas porque seguramente esté esperando algún conjunto que pueda ser lo suficientemente competitivo como para que él pueda jugar en las siguientes temporadas. Después habrá que esperar si con el correr del tiempo, teniendo en cuenta que es un jugador libre, el Millonario no puede hacerle una oferta antes de que termine el cierre del mercado. Habrá que esperar qué jugador de River se puede llegar a ir. Recordemos también que si bien el mercado argentino termina el 17 de agosto, cualquier jugador que se termine yendo antes de que finalice el mercado europeo, es decir, en el lapso del 17 al 31, siempre y cuando se vaya a jugar al fútbol exterior, el conjunto argentino en cuestión tendrá la posibilidad de reemplazarlo dentro de un plazo de 10 días. Es decir, supongamos que a River se le va un jugador
el 19 de agosto hasta el día 29 podrá reemplazarlo siempre y cuando ese futbolista se vaya transferido o a préstamo a algún equipo del fútbol extranjero. Y dependiendo del jugador que se pueda llegar a ir, porque es muy probable, teniendo en cuenta que River tiene un plantel muy extenso, que alguno se vaya, ahí sí pueden aparecer nuevos nombres. Y el de Roberto El Tucu Pereira es uno que siempre sonará por su gran pasado en el Millonario. Vamos ahora a referirnos a dos delanteros. Empezamos con Rafael Borré, cuyo representante prácticamente lo puso como una alternativa en River hace un par de días. El agente deportivo del colombiano, de muy buen paso por el más grande, es cierto que no es surgido de las divisiones inferiores del club como el resto de los ex River que voy a estar mencionando en este video, pero en definitiva Borré ha dejado un muy buen recuerdo. Recordemos que terminó siendo el máximo goleador de la era Gallardo con 55 tantos, y si bien es verdad que lamentablemente se fue de River libre con el pase en su poder, en las 4 temporadas en las cuales vistió el manto sagrado, estamos hablando de mediados del 2017 hasta mediados del 2021, la realidad es que su rendimiento fue en ascendente y fue muy importante en el equipo campeón de la Copa Libertadores en el año 2018 y en el conjunto subcampeón de esa misma competición un año más tarde en el 2019. Además hay que tener en cuenta que es el único futbolista en la historia del club que ha metido al menos un tanto en cada una de las series decisivas de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. Pero hablando ahora más específicamente de lo que puede ser su regreso, su agente deportivo mencionó que River siempre va a ser una alternativa, que no es sencillo que salga del Eintracht de Frankfurt de Alemania, pero que en definitiva, como el director técnico del club no lo tiene tan en cuenta, estaría buscando un nuevo destino en este mercado de pases. En el momento en el cual estoy haciendo este video, esto no lo voy a aclarar más adelante, porque si no sería muy reiterativo, pero está claro que algunos de los futbolistas a los cuales voy a nombrar en este video es probable que o tengan un nuevo destino, o River ya los haya contratado, o en definitiva el Millonario ya se ha desistido de ir por ellos, porque este video lo estaré subiendo 3 o 4 días después de estar grabándolo. Pero en definitiva el caso de Borré no creo que cambie mucho, porque la realidad es que no le ha llegado ninguna oferta importante de algún otro equipo europeo, y en principio para el conjunto alemán únicamente es un futbolista que se podría llegar a ir del club por medio de una transferencia y estaría tasado hoy por hoy en alrededor de 10 millones de euros, y es un precio que los conjuntos de Europa no estarían dispuestos a pagar. La única manera en la cual River podría llegar a contratarlo, y no sería algo descabellado que se intente ahora en estos últimos días antes del cierre del mercado, es por un préstamo con una opción de compra lo suficientemente lógica como para que en un futuro el futbolista cafetero por fin pueda ser definitivamente y nuevamente parte del plantel del equipo de Núñez. Vamos ahora con Sebastián Driussi, que en su momento estuvo muy cerca de regresar a River, por allá a inicios del 2021. El futbolista en cuestión, cuando todavía estaba jugando en Europa, más precisamente en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, estuvo a punto de volver a ponerse la camiseta de River. Sin embargo, como el conjunto europeo no quería salir a buscar un reemplazo y tampoco había suficiente dinero como para hacerlo, teniendo en cuenta que los elencos del viejo continente tenían problemas económicos a causa de la pandemia por coronavirus, lamentablemente River no pudo contratarlo, más allá de que estaba absolutamente todo arreglado en cuanto al contrato del futbolista, y también River estaba dispuesto a pagar un préstamo con cargo bastante elevado. Sin embargo, como dije recién, no lo terminaron dejando salir de Rusia. Después, posteriormente, el jugador 6 meses después terminó yéndose a jugar a los Estados Unidos, al Austin Football Club más específicamente, donde ha tenido un muy buen rendimiento en las últimas 2 temporadas. Es verdad que en este mercado de pases habría muy pocas chances de que Driussi llegue a River, más allá de que sería uno de los futbolistas apuntados en caso de que se oficialice la salida de Beltrán. No lo voy a repetir, pero cuando estoy haciendo este video todavía Beltrán no se ha ido, pero es muy probable que se vaya. Si no es ahora, será el siguiente mercado, y Driussi claramente es uno de los jugadores en ofensiva que más interesan en el mundo River, como para que en un periodo cercano pueda regresar. Es un futbolista que ha dejado una excelente imagen, sobre todo en el último año, en el cual estuvo en el Millonario. A mediados del 2016 estuvo a punto de irse a préstamo a Huracán, sin embargo decidió quedarse, y en esa temporada, su última antes de irse al conjunto ruso, formando una dupla con Lucas Alario, prácticamente hicieron estragos tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Le seguramente ha quedado la espina de no haber podido jugar en ese nivel las fases finales de la Copa Libertadores, porque si bien estuvo presente en los grupos en el año 2017, se fue antes de disputar los octavos de final contra Guaraní y River claramente lo sintió, no solamente por su salida, sino también por la partida de Alario, y nunca los han vuelto a reemplazar como dupla dos jugadores que quizás estuvieran tan compenetrados como lo estuvieron Driussi y Alario en ese entonces. Es un jugador que claramente por su cercanía a River, es muy fanático, va a pegar la vuelta. Sin embargo, no sabemos cuándo será eso. En este momento y con contrato hasta el 30 de junio del 2025, hay que decir que no será sencillo, depende mucho de las ganas que tenga el futbolista de regresar. Por ahora no sería viable, pero en River, en caso de que se confirme la partida de Beltrán, algo que seguramente suceda en este mercado, es muy probable que hagan un intento por él. Y vamos ahora a hablar de dos defensores. Empezamos con Eder Álvarez Balanta, que tiene chances de regresar, quizás no ahora en este mercado por el hecho de que River ya contrató a un defensor central zurdo y es justamente otro regreso que se dio como el de Ramiro Funes Mori, pero en definitiva el tema contractual ayudaría a que Balanta en algún tiempo cercano pueda volver a River. ¿Por qué digo esto? Su contrato con el Brujas de Bélgica, club el cual es dueño de su ficha, termina el 30 de junio del 2024, es decir, dentro de una temporada. Esto también significa que a partir del 1 de enero del año que viene, es decir, a partir del primer día hábil del 2024, Balanta puede firmar un precontrato para irse libre a cualquier equipo del mundo, y lo más seguro es que el elenco belga quiera tener un rédito económico. Por eso mismo escucho ofertas por él en este mercado de pases y las mismas no deberían ser tan excesivas como para que lo dejen partir. Teniendo en cuenta lo que mencioné recién, es decir, que hay muchos jugadores en esa posición en el plantel de River, veo bastante improbable que el más grande vaya por él ahora. Sin embargo, con el gran éxodo de defensores centrales que puede llegar a haber en el siguiente mercado de pases, por una cuestión de que Maidana y Mamana acaban sus respectivos contratos, de que si llega un buen ofrecimiento por Rojas y Paulo Díaz podrían llegar a irse, porque hay que ver cuál será la situación de Héctor David Martínez, la realidad es que ahí a lo mejor el Millonario necesite incorporar un nuevo defensor central. Y Balanta, de una última temporada muy floja, porque estuvo a préstamo en el Schalke 04 de Alemania, donde lamentablemente perdió la categoría y jugó muy pocos minutos, estaría buscando un nuevo destino. Es más, el propio jugador seguramente quiera salir del Brujas ahora en este mercado de pases, pero hay que ver si le aparece una oferta lo suficientemente convincente. Lamentablemente para él, su carrera ha ido en un declive importante y hay que ver si desde el Millonario entienden que es un jugador que tiene hoy las aptitudes para jugar en el primer nivel del fútbol argentino y sudamericano. Ya de por sí ha sido un futbolista un tanto inestable, más allá de que sus mejores momentos en el Millonario han sido verdaderamente muy buenos, sobre todo formando una dupla central con Jonathan Maidana. En la temporada 2014, en el inicio de ese año, verdaderamente dio muchísima solidez y seguridad. Hoy estamos hablando de 9 años después de esa temporada y 7 años después de su salida. Se fue de River a mediados del 2016. Veremos en definitiva si puede ser una opción para reforzar la defensa. Y vamos ahora a hablar de un defensor central que seguramente la mayoría de los hinchas quieren que vuelva cuanto antes, que es Germán Pesela. El defensor tiene ya 32 años y está en una edad justa para regresar. Sin embargo, el principal impedimento tiene que ver con dos razones. Una, lo contractual, porque su vínculo con el Betis acaba el 30 de junio del 2025, dentro de 2 temporadas, y después su buen rendimiento. Está claro que es muy difícil hacer que jugadores de Europa se conviertan en refuerzos del Millonario o de cualquier equipo argentino si es que están teniendo un buen nivel en cuestión en su actual equipo. En el caso de Pesela se desempeña en el Betis de España, que si bien es cierto, no es uno de los equipos que generalmente pelean en los primeros puestos, siempre logra sumar suficientes unidades en cada una de las ligas como para clasificarse a la UEFA Europa League, por lo que Pesela generalmente juega torneos internacionales. Sumado a esto, el hecho de que todavía siga formando parte de la selección argentina y es convocado por Lionel Scaloni en bastantes encuentros, de hecho ha portado la cinta de capitán del combinado nacional en más de una oportunidad, hacen que seguir en el fútbol europeo sea su principal objetivo, por lo menos por ahora.
Sin embargo, el hecho de que River, como dije anteriormente en el caso de Balanta, pueda quedarse sin defensores centrales en el 2024, hacen que lo más seguro es que desde la dirigencia consulten nuevamente por la posibilidad de que vuelva. Y digo nuevamente porque ya se han comunicado con su representante en este periodo de transferencias en cuestión para saber si había alguna posibilidad de que pudiera volver en este receso. La respuesta no fue totalmente negativa en el sentido de que no había ninguna chance. Sin embargo, había que esperar que avanzara el mercado de pases para ver si en definitiva el Betis contrataba algún central que eso pudiera impedir que Pesela fuera titular. Esto no sucedió. Manuel Pellegrini, el director técnico chileno que está al frente del Betis, confía plenamente en lo que le da Pesela y por eso mismo el zaguero le va a responder jugando al menos 6 meses más en el equipo español. Su posible vuelta en enero recala en que el jugador no tenga el mejor de los niveles y el Betis salga en búsqueda de un reemplazante, algo que se analizó, no es algo que se inventó por parte de los medios. La dirección deportiva del Betis analizó traer un defensor central más y eso podría opacar a Pesela. Sin embargo, esto no sucedió y por ese motivo el futbolista hoy por hoy seguirá concentrado en el conjunto andaluz. Sin embargo, como dije, en enero lo más probable, ante la gran cantidad de centrales que podrían irse de River, van a hacer una consulta y en caso de que el jugador dé el ok, lo más probable es que se pueda iniciar una negociación. Y vamos ahora con los jugadores que no tuvieron por ahora ningún paso en el millonario y que podrían llegar a ser refuerzos. Vamos a comenzar con los que juegan en el fútbol argentino. El más mencionado de todos ha sido Joaquín Pereira, mediocampista ofensivo que se desempeña en Atlético Tucumán. ¿Hay alguna posibilidad de que todavía pueda llegar en este mercado de pases? Dependerá mucho de cuál sea el éxodo de futbolistas en general de River en este receso, porque la realidad es que el Millonario tiene muchos jugadores en esa posición. Además, hay que tener en cuenta que ha llegado Manuel Lanzini y que Gonzalo El Piti Martínez estará a disposición dentro de un par de semanas. Y si bien es verdad, no son iguales a Pereira, más o menos todos se mueven en el mismo lugar del campo de juego. El mediocampista en cuestión ha sido seguido por River ya desde hace bastante tiempo y a Martín de Michelis le gusta y mucho. Sin embargo, la imposibilidad de traerlo por un bajo precio en este receso, la realidad es que hicieron que las negociaciones quedaran a un costado. En algún momento también se intentó meter a Tomás Castro Ponce, juvenil de River que se terminó yendo a préstamo Atlético Tucumán por 18 meses en la negociación. Sin embargo, como el futbolista en cuestión necesitaba sumar minutos, desde el más grande decidieron no hacer esto porque sabían que eso podía complicar la ida del futbolista en cuestión al conjunto del interior del país. Por eso las dos negociaciones se hicieron por vías separadas. En el caso de Pereira, Atlético Tucumán pretendía alrededor de $5 millones para desprenderse de él en este momento. Recordamos que estuvo a préstamo en el conjunto tucumano hasta finales del año pasado, pero hicieron uso de una opción de compra teniendo en cuenta que la ficha del futbolista pertenecía a Rosario Central. El valor que pusieron fue de $1 millón, por lo que pretenden recuperar esa cifra y además obtener ganancias por uno de los jugadores que está llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol argentino. En caso de que River lo comprara ahora y dejara jugador en diciembre, esto podía bajar la cifra final a $3,5 millones. Estaríamos hablando de que el millonario se ahorraría bastante dinero. Sin embargo, y repito una vez más, dependerá exclusivamente de cómo quede conformado el plantel de River de cara a la segunda mitad del 2023, porque estamos hablando de refuerzos y la verdad es que River tiene muchos futbolistas. Cuando estoy haciendo este video, el más grande cuenta con más de 35 jugadores en el plantel profesional y solamente para disputar la Copa Liga Profesional está claro que es un número bastante grande, por lo que antes de traer refuerzos hay que depurar el plantel, pero si queda algún hueco en el medio campo de mitad de cancha hacia adelante, está claro que Joaquín Pereira será una de las primeras opciones para reforzar la plantilla. Vamos ahora a hablar de Leonardo Godoy, lateral derecho que juega en Estudiantes de La Plata. El jugador en cuestión ha sido el único marcador de punta diestro que por lo menos ha interesado en la órbita del cuerpo técnico de River como para jugar en el millonario en este receso. Y digo esto porque si bien es cierto que los niveles de Casco y Herrera han sido en general muy flojos en esta primera mitad del 2023,
La realidad es que tampoco hay tantos laterales derechos en el fútbol argentino para ser considerados mejores y por los cuales River haga una inversión para que se conviertan en refuerzos. El único que verdaderamente convencía al cuerpo técnico comandado por Martín de Michelis es Leonardo Godoy. El lateral derecho está cotizado por Estudiantes de La Plata en alrededor de 5 millones de dólares. Quizás parecería un número un tanto excesivo para un futbolista de 28 años que solamente ha jugado en su carrera en el fútbol argentino. Sin embargo, el pincha pretende tener esa cifra en caso de transferirlo por el hecho de que solamente tiene el 50% del pase. El resto de la ficha se divide 40% para Talleres de Córdoba y 10% para Atlético Rafaela. Esto quiere decir que el equipo de La Plata se quedaría solamente con 2,5 millones de dólares en caso de vender al jugador por ese número que mencioné recién. La dirigencia sabe que ese número es excesivo, pero River necesita sí o sí un lateral derecho de cara a lo que sigue. Está bien, puede ser que un jugador de 28 años no sea la principal alternativa, pero teniendo en cuenta que su nivel ha sido bueno y que es del gusto del DT, me parece que la dirigencia podría llegar a hacer un esfuerzo. Es verdad que normalmente no se gasta esa cantidad de dinero para incorporar laterales, que normalmente se gasta un número más bajo o en definitiva a esos futbolistas se los saca de las divisiones inferiores. Sin embargo, desde el más grande prácticamente ya no tienen tantas alternativas, teniendo en cuenta que, como dije, Casco y Herrera han mostrado sus peores caras, sobre todo en los partidos más importantes de este semestre, y por eso mismo sí o sí River debe incorporar de acá hasta finalizar el mercado un lateral derecho. Ahora les voy a dar otras opciones que aparecen como para reforzar ese sector, por eso mismo lo de Godoy no es determinante, pero en principio es uno de los pocos, por no decir el único jugador que se desempeña en esa posición y que juega en el fútbol argentino que convence en totalidad al director técnico de River. Otro de los laterales derechos que ha interesado mucho en River durante este receso es Agustín Giai, futbolista de tan solo 19 años que juega en San Lorenzo de Almagro. Si bien es verdad que, como dije, en el caso de Godoy es el que más le gusta al DT, en el caso de Giai quizás no pasa lo mismo porque desde el cuerpo técnico creen que es un futbolista quizás un tanto joven para ser titular en River, la realidad es que su nombre aparece porque el millonario del Ciclón tienen que negociar lo que va a suceder con Augusto Batalla. Recordemos que el arquero, que hoy por hoy es el titular en el equipo de Boedo, tiene su ficha perteneciente a River y desde el más grande quieren sí o sí transferirlo al fútbol exterior, o mejor dicho, quieren tener un rédito económico por el jugador. Y teniendo en cuenta que San Lorenzo no puede pagar el número que pretende River, se dio la posibilidad, o por lo menos se mencionó el rumor, de que Agustín Giai apareciera como alternativa para hacer una especie de trueque. Es un jugador que es muy joven y que en caso de River de poder contratarlo, seguramente el millonario podría tener también ese rédito económico para dentro de un futuro poder venderlo por una cifra bastante superior al número que pondría para incorporarlo, siempre y cuando, como dije, no entre en una hipotética negociación junto con Augusto Batalla. Sin embargo, como dije recién, quizás no sea ese jugador adecuado para ser titular en el lateral derecho de River, porque hoy el millonario tiene que buscar un marcador de punta diestro que llegue y sea titular. Es verdad, y vamos a repetir lo mismo porque en el primer semestre se vio también de esa manera. Casco y Herrera han tenido un bajo nivel. Ahora, la verdad es que para el torneo local no solamente alcanzó, sino que sobró porque el equipo de Núñez fue ampliamente el mejor equipo del fútbol argentino. Le sacó 11 puntos al segundo y, como dije también al principio, en el segundo semestre de este 2023, River solamente disputará competiciones nacionales. Solo jugará la Copa Liga Profesional y a fin de año tendrá que jugar el Trofeo de Campeones. Es decir, recién a principios del 2024 estará empezando nuevamente su participación en el ámbito internacional cuando juegue la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por eso mismo, si bien hoy River necesita un lateral derecho titular, seguramente con Casco, Herrera y alguno que venga que quizás no sea de tanta jerarquía, le alcance para tener un buen nivel en el ámbito doméstico. Pero repito, River necesita un lateral derecho que se ponga la camiseta, rinda por encima de las expectativas, y si bien Agustín Giai es un jugador joven por el cual River podría empezar negociaciones por una cuestión de que tiene muy buenas virtudes y por el tema que mencioné recién de Augusto Batalla, todo pareciera indicar que en principio River iría por otro lado. Y otro lateral derecho que se ha mencionado es Nahuel Tenaglia.
cuya ficha hoy por hoy pertenece a Talleres de Córdoba, lo más seguro es que no continúe en el conjunto cordobés ahora en este receso, por lo que su destino podría ser o River, si es que el millonario empieza negociaciones en concreto, o en definitiva termina cumpliéndose el deseo del propio jugador, que es seguir en Europa. ¿Por qué seguir en Europa si su ficha pertenece a Talleres? Porque estuvo jugando los últimos 18 meses cedido en el Alavés de España, y de hecho su principal objetivo era seguir allí porque consiguió el ascenso a la primera división. En este momento tendría que estar jugando la máxima categoría de la Liga Española, sin embargo el Alavés no hizo uso de la opción de compra a tiempo y es por eso que Talleres en esta ocasión va a decidir transferirlo o a otro equipo o en definitiva esa opción de compra, que en un principio era baja porque era de $2 millones, ahora puede ser de bastante más, porque viendo que el jugador tuvo un buen rendimiento y hasta llegó a ser capitán del elenco de España, Talleres lo quiere vender por una cifra superior. Es un futbolista que ha tenido un buen nivel en el último año sobre todo, pero claro, en la segunda división de España. En Talleres ya había mostrado un buen rendimiento en su momento, sin embargo lo terminaron vendiendo al Alavés porque quería tener su primera experiencia en el fútbol europeo y le terminó yendo de manera más positiva que negativa. Está claro que también como su contrato termina ahora el 31 de diciembre, Talleres sí o sí lo tiene que transferir en estos días que quedan del mercado de pases. Por eso mismo, lo más seguro es que en caso de que River envíe una oferta, la analicen con total seriedad. Más allá del propio deseo del jugador, que repito, sería seguir en Europa, no le han llegado sondeos ni ofrecimientos concretos desde algún equipo del viejo continente como para que Talleres lo analice. Se sabe la dificultad que hay para negociar con los directivos del conjunto cordobés. A mediados del año pasado hubo complicaciones por Baloyes. Cuando en este mismo mercado River preguntó por la posibilidad de incorporar a Rodrigo Garro, la realidad es que fue muy difícil negociar con Andrés Fassi, el presidente del elenco de Córdoba, y por eso mismo la realidad es que hoy por hoy no sería sencillo negociar por Tenaglia. Si tenemos en cuenta, como dije recién, que el máximo deseo del jugador es irse a Europa, la realidad es que los caminos no lo conducirían para hacer refuerzo de River, más allá de que está en carpeta como para ser una de las incorporaciones en el lateral derecho. Además también puede jugar de primer marcador central. Es un polifuncional en la zona defensiva que seguramente le vendría bien al equipo de Núñez de cara a lo que queda de este 2023 o ya pensando en el futuro en el 2024. Y el último futbolista del que vamos a hablar en este video es el único que no pertenece a un equipo del fútbol argentino y el cual ha generado muchas controversias, sobre todo en las redes sociales. El futbolista en cuestión es Fabricio Díaz, un mediocampista central que ha tenido un rendimiento muy bueno en el Mundial Sub-20 con la selección uruguaya y que hasta fue seguido de cerca por el Barcelona de España. Teniendo en cuenta que River, como ya sabemos, incorporó a Nicolás Fonseca, volante central que juega en Montevideo Wanderers, parecería complicado que el millonario vaya en búsqueda de otro volante defensivo. Sin embargo, teniendo en cuenta que a fin de año tanto Enzo Pérez como Bruno Zuculini podrían decir adiós, de hecho los dos están más afuera que adentro, De Michelis no se quiere quedar corto en cuanto a la cantidad de jugadores que se ubiquen en ese sector, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que reemplazar a dos jugadores experimentados. Y si bien es verdad que la cotización que le puso el Liverpool de Uruguay a Fabricio Díaz, que es de $8 millones, es muy elevada, desde el más grande van a analizar todas las posibilidades para contratarlo, siempre y cuando no aparezca un ofrecimiento de ningún equipo europeo en lo que resta del periodo de transferencia. Recordemos que el mercado en Europa termina el 31 de agosto, si no viene ningún equipo del viejo continente, lo más seguro es que el millonario haga una oferta para poder incorporarlo, pero recién esto sería para el 2024. Está claro que es un jugador con muchísimo futuro, con unas cualidades verdaderamente sensacionales, y ya ha habido negociaciones con anterioridad entre River y Liverpool, porque recordemos que negociaron por Nicolás de la Cruz no solamente cuando River incorporó al jugador en cuestión, sino también vienen negociando en los últimos años, sobre todo en los momentos en los cuales el jugador en cuestión renovaba su contrato para ir comprándole de a poco cada vez más porcentajes de su pase.
Habrá que ver si en caso de que ningún equipo europeo venga en búsqueda definitivamente por él, si Liverpool baja un poco esas exigencias de 8 millones de dólares. Más allá de todo esto, River podría llegar a incorporar un porcentaje de su pase en un dinero menor. Al conjunto uruguayo le interesaría eso, pero, y repito una vez más, el principal objetivo del club y también del futbolista es salir hacia el viejo continente. Ha sido, como dije, campeón en el último Mundial Sub-20 y eso provoca que haya sido seguido de cerca por grandes conjuntos europeos. Sin embargo, ninguno ha hecho una oferta verdaderamente concreta, más allá de los sondeos desde el Barcelona y también de algún equipo inglés. Todavía no ha llegado nada y River esperará atento a ver qué es lo que sucede. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, repito lo que dije al principio, está claro que estos 10 jugadores no van a venir a River en este momento ni mucho menos. Así como hace un mes más o menos subí otro video de 10 posibles refuerzos y terminaron llegando 3 de los 10 que mencioné porque Funes Mori ya estaba en el club, pero Colidio, Gonzalo El Piti Martínez y Lanzini terminaron siendo incorporaciones. Es probable que alguno o dos jugadores de este listado se conviertan en nuevos refuerzos de River ahora. Después alguno puede llegar a quedar para más adelante, para 2024, y después el resto obviamente han sido negociaciones por las cuales River habló en este receso en cuestión, pero no terminó convirtiéndose en nada verdaderamente concreto y formal. Siempre aparecen nombres, siempre aparecen muchísimos jugadores que tienen la posibilidad de convertirse en refuerzos de River, pero solamente algunos pocos terminan llegando. Ahora, con la necesidad de depurar el plantel y con la necesidad también de traer jerarquía de cara a lo que queda de este año y ya mirando al 2024, en el más grande sí o sí tienen que decidir cuáles serán los próximos pasos a seguir. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.